inicio. Gustavo. Listo, entonces arranquemos ya. ¿Empezamos ya? Sí, señor. Muy buenas tardes a todas y todos. Parte de la Corporación Internacional y de parte de la Universidad Autónoma Latinoamericana, de Confama, de la Secretaría de Participación Ciudadana de la Alcaldía de Medellín, reciban los más sinceros agradecimientos y bienvenida a este conversatorio sobre la paz urbana y la participación ciudadana. Hoy tenemos el 7º conversatorio y el último de este año sobre la reflexión, el análisis y la memoria sobre el desarrollo histórico de la zona nororiental de la ciudad de Medellín y su incidencia a nivel local, regional, nacional e internacional. Entonces, hoy queremos darle la bienvenida a los dos conferencistas que nos acompañan en el día de hoy. Nos acompaña el doctor Jefferson Mena Sánchez, asesor presidencial, director territorial y de pedagogía de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, y el doctor Juan Pablo Ramírez, secretario de Participación Ciudadana, que está pronto a ingresar a este canal de YouTube. Entonces, repito, de parte nuestra, reciban los más sinceros agradecimientos y quiero darle el uso de la palabra a la doctora Diana Patricia, la decana de la Universidad Autónoma Latinoamericana, para que instalemos de manera conjunta este conversatorio. Hola, doctor José. Hola, doctor Jefferson, doctor Juan Pablo. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Como ya lo mencionaba el doctor José Arley, es el 7º y último de los eventos con los que hemos decidido celebrar esos 100 años de la Comuna Nororiental de Medellín. Y pues, qué digno cierre con los invitados que hoy han decidido voluntariamente acompañarnos en esta reflexión sobre la participación. Justamente hoy, el Día Internacional de los Derechos Humanos, que coincide también con el Día de los y las Sociólogas, así es que felicitaciones también. Tanto que decir, tanto que reflexionar y tanto que construir también para una sociedad como la nuestra. Como estoy en un entorno exterior, un poco rodeada de ruido y demás, pues voy a hacer una intervención muy corta para poderle dar paso a la dinámica como tal del foro. Para la Universidad Autónoma Latinoamericana, es un placer siempre tener este tipo de encuentros porque estamos absolutamente convencidos que la construcción de conocimientos y de saberes no se hace solamente desde el aula de clase. Estos espacios que nos convocan y para los cuales la Corporación Gestión Internacional es un aliado esencial, son espacios en los que construimos ciudad, son espacios en los que a través de la reflexión de nuestra historia, pero también de nuestras realidades actuales, construimos y transformamos nuestras comunidades. Así es que celebramos la posibilidad que nos da la Corporación Gestión Internacional y todos los invitados que han aceptado hacer parte de esta serie de conversatorios, porque nos permiten tener ese impacto en la ciudad, que también es uno de los roles trascendentales de las universidades. Y más para una como la nuestra, nacida en el seno de la sociedad antioqueña, nacida precisamente en el marco de la defensa y protección de los derechos humanos, fundada por defensores y defensoras de derechos humanos y donde se han formado y han sido maestros precisamente los grandes defensores y defensoras de derechos humanos de la ciudad de Medellín. Así es que qué bueno que un día como hoy tengamos la posibilidad de hablar de la participación en la Comuna Nororiental de Medellín y qué bueno que podamos reflexionar sobre la importancia de la participación precisamente. Al doctor Jefferson, al doctor Juan Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y le doy la palabra nuevamente entonces al doctor José Arley para que les explique la dinámica del conversatorio que vamos a tener hoy. Y a todos y todas los que nos están viendo, muchísimas gracias y bienvenidos a este espacio de construcción de saberes de ciudad. Un abrazo fraterno. Mil gracias, doctora Diana Patricia, decana de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Entonces, la mecánica es muy simple. Cada uno de los expositores va a tener entre 20 y 25 minutos de exposición y luego viene una serie de preguntas que se formulan por parte de los asistentes en el WhatsApp del canal de YouTube de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Entonces, mientras se dé la conexión con nuestro secretario de Participación Ciudadana, vamos a dar inicio con el doctor Jefferson,
Jefferson Mena Sánchez. Él es asesor presidencial y director territorial y de pedagogía de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Asesora en la formulación de las acciones del proceso de paz. Es el encargado de coordinar y articular la interlocución con las autoridades nacionales, departamentales y municipales en aras del desarrollo de programas y proyectos para la implementación y pedagogía de los acuerdos. El doctor Jefferson es abogado y tiene estudios de magíster. Entonces, doctor Jefferson, mil gracias nuevamente por aceptar esta invitación, y de parte nuestra, de parte de la Corporación Gestión Internacional de la Universidad Autónoma Latinoamericana, le damos los más sinceros agradecimientos y lo invitamos a que nos haga la exposición sobre el tema de la paz urbana, muy especialmente un poco referida a lo que está haciendo la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en estos momentos, cuáles han sido los programas, los proyectos y qué políticas tiene para contrarrestar los efectos de los actores armados que han sido pues determinantes en el desarrollo de la violencia y de las víctimas que ha ocasionado el conflicto existente. Entonces, doctor Jefferson, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor José Arley. Los saludo a usted muy especialmente, a la doctora Diana Patricia, a todos los demás invitados a este importante evento. También a todos los que nos siguen a través de las diferentes plataformas por la cual se está transmitiendo esta actividad. Primero que todo, permítame darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí en esta reunión, poner esta reunión en sus manos para que sea Él quien, con su fantástico poder, nos permita avanzar en estos temas que son tan importantes para la convivencia de nosotros, los ciudadanos de este país, y que podamos tramitar nuestras conflictividades de la mejor manera. Sea pues esta oportunidad para agradecer a nuestro Señor, nuestro Creador, por tan significativa oportunidad que nos da. Para hablar de paz urbana es necesario repasar un poco lo que ha sido la historia de este país. Un país con más de 200 años de vida republicana, pero un país que ha superado los retos más difíciles que puede vivir cualquier sociedad. Yo creo que si hay una palabra que nos puede definir como colombianos, es la que utiliza nuestro presidente de la República, el doctor Iván Duque, la palabra de resiliencia. Hemos sido un país que, a diferencia de muchos otros, ha logrado superar las diferentes etapas y dar caminos ciertos hacia la construcción del territorio. Un territorio que, dicho sea de paso, está en construcción. Y resaltando esa capacidad que tenemos como colombianos de ser resilientes, también es importante decir cuáles son nuestros principales desafíos como sociedad. Y uno de esos grandes desafíos como sociedad que tenemos es superar esta materia que hemos tenido pendiente, que es la materia de vivir en paz, de vivir en tranquilidad, de superar nuestras diferencias. Esa es una materia a la cual nos hace falta superar. Es como cuando estamos en el colegio y tenemos esa materia que tratamos y en el mejor de los casos la pasamos con 3 raspados, pero que sabemos al interior que tenemos que hacer un esfuerzo mayúsculo, un esfuerzo más
recorrer la milla de más para poderla pasar con niveles superiores. Es igual el desafío que tenemos frente al tema de la paz y de la tranquilidad. Es importante también aquí resaltar que la paz no es algo que se construya por medio de decretos o de leyes o de normas. La paz tiene que ver con ese ejercicio que hacemos todos los días, cada minuto, cada segundo, ese ejercicio de relacionarnos con nuestros congéneres. Diciendo esto, revisamos un poquito lo que ha sido la historia de nuestro país en estos términos para que podamos llegar todos a este punto en común de determinar que definitivamente tenemos que superar esta coyuntura. En 1810, Colombia se convierte en un país independiente de la colonia española y se vuelve independiente sin derramar una sola gota de sangre. Fue un regalo de Dios. Por ahí, a duras penas, nos costó un florero que significó la ruptura con el reino español. Ustedes lo recuerdan. Y entonces en 1810 nos decretamos un país independiente. Y logramos esa independencia realmente. Pero inmediatamente obtuvimos ese Potosí. Vinieron las confrontaciones internas. En ese capítulo de la historia que ustedes recuerdan, fue titulado como La Patria Boba. Y mientras que nosotros nos enfrentábamos como ciudadanos, como colombianos, en busca de ese tesoro que para muchos es el poder, mientras que nosotros estamos en esa lucha fratricida entre nosotros mismos, por el sur nos reconquistaba la colonia española. Ustedes recordarán el famoso general Morillo. Y nos reconquistaron, en efecto. Y tuvieron que pasar 19 años para que volviéramos a gritar independencia, pero esta vez a un precio muy elevado. Ríos de sangre y muchos muertos quedaron en nuestros campos. Y recuperamos esa libertad, y una vez recuperamos esa libertad, volvieron las peleas internas, esta vez entre republicanos y federalistas. Y luego que superamos esa batalla entre republicanos y federalistas, nos metimos en otra batalla, en otra pelea. La Guerra de los 1000 días, ustedes recordarán. Y luego vinieron los sucesos del 48, y luego vinieron el desafío terrorista del narcotráfico, y luego después de eso vino nuestra historia reciente, que es la de estos grupos ilegales que pretenden, bajo un discurso falso, ponernos contra la pared como Estado, como país, como ciudadanos. Y yo creo que en aras de hablar de esta paz, y luego entraremos a definir lo que es la paz urbana, en aras de definir esta paz, lo primero que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo en que nada justifica la violencia. Absolutamente nada. Absolutamente nada justifican que nos maten, absolutamente nada justifican que nos roben, absolutamente nada justifica que nos secuestren, que nos masacren. Absolutamente nada. No justifica la violencia, la desigualdad social, no justifica la violencia, la pobreza, no justifica la violencia, la inequidad. Existen países en el mundo más desiguales, más pobres y más inequitativos de Colombia, y no producen la cantidad de violencia que nosotros producimos. En ese orden de idea es necesario que como sociedad nos unamos en una sola voz a decirles a los violentos que no
nos van a meter el cuento chino de que nos están defendiendo y de que nos están matando por garantizarnos los derechos. Nosotros no necesitamos que nos garanticen los derechos de esa manera. No lo necesitamos. Nosotros lo que necesitamos es vivir en un país en paz donde todos podamos construir la clase y el destino de país que necesitamos. La paz es una responsabilidad de todos. Es una responsabilidad no solamente del gobernante local, no solamente del gobernante departamental o nacional. La paz es una responsabilidad de todos y cada uno de los ciudadanos. Pero para eso es necesario que nosotros determinemos qué es lo que nos conflictúa, qué es lo que nos permite vivir en este ambiente de permanente violencia y de irracionalidad en muchos casos. ¿Cuáles son los conflictos que más nos afectan? Y desde ahí empezar a construir. Pero esta paz, que repito, no se hace por medio de leyes, no se hace por medio de decretos, tiene que nacer desde la participación misma del individuo. Y uno de los temas que nos traen a este evento es contarles cómo desde la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, liderada por el doctor Miguel Ceballos, estamos contribuyendo a la construcción de esa paz en el territorio. Hemos conformado desde el día 1 de la llegada de este gobierno los consejos territoriales de paz. Consejos territoriales de paz que fueron creados por una ley por allá en 1998 que no tuvo desarrollo ninguno, que luego fueron retomados por los acuerdos firmados en el Teatro Colón con la comunidad FARC, con la hoy comunidad FARC, y que fue muy poco lo que se avanzó en esa línea en el gobierno pasado. Con la llegada del presidente Iván Duque, con su dirección, con su autoridad, y bajo el liderazgo del doctor Miguel Ceballos, Alto Comisionado para la Paz, logramos constituir más de 400 consejos territoriales de paz en el mismo número de municipios. Y hoy tenemos más de la mitad del país con esos consejos territoriales de paz. Y ustedes me dirán, ¿y qué tiene que ver eso con la paz urbana? Pues tiene que ver mucho, porque estos consejos territoriales de paz, de acuerdo a la ley, están integrados por todas las fuerzas vivas, por todos los representantes de las organizaciones sociales, pero también están liderados y presididos por los alcaldes y gobernadores. Y es en esa mistura de este escenario de participación que nos brinda la oportunidad, se nos brinda la oportunidad grandiosa de construir juntos, donde administración y sociedad se reúnen para identificar cuáles son los principales problemas que se tienen en el municipio. Pero no solamente identificar los problemas, también mirar cómo desde los consejos territoriales de paz se aporta la solución de los mismos. Y es un escenario ideal, porque entre mi idea como sociedad civil y la idea de la institucionalidad sale una mejor idea en la cual construimos todos para que podamos avanzar en la convivencia y en la paz. Y desde la Oficina del Alto Comisionado para la Paz hemos lanzado desde la semana pasada una estrategia que se llama Paso a Paso. Esa estrategia lo que busca es trabajar en lo que les acabo de mencionar. Trabajar desde la institucionalidad y trabajar con la heterogeneidad de los consejos territoriales de paz e identificar cuáles son los principales rubros de conflictividad que tenemos en el municipio. Aquí no estamos hablando de los grandes problemas que tiene el país, no estamos hablando del problema del narcotráfico, ni estamos hablando del problema de la guerrilla, ni estamos hablando del problema de la BACRIM. No estamos hablando de eso, estamos hablando de problemas cuya solución está a la mano
de la sociedad y que la sociedad puede intervenir de una manera directa en la solución de esos inconvenientes. Estamos hablando de la violencia intrafamiliar, estamos hablando del respeto a la mujer y a nuestros niños y niñas, estamos hablando de prevenir el reclutamiento forzado, estamos hablando de prevenir que nuestros niños y niñas entren en este mundo oscuro de las drogas, estamos hablando de preservar algunos espacios públicos para que no sean cooptados por aquellos que los utilizan para distribuir sustancias indebidas. Estamos hablando de esa participación ciudadana para que entre todos podamos ser parte de la solución. Porque, repito, la paz tiene que ver con la participación de todos y cada uno de nosotros. Y esta estrategia paso a paso lo que busca es construir las soluciones para preservar a nuestros niños y niñas, para que no caigan en el mundo de las drogas, o preservar a nuestros entornos escolares, para que no se conviertan en espacios aprovechados por los jíbaros para vender sustancias, o preservar los parques, para que los parques sean utilizados para lo que deben de ser utilizados y no para otras cosas. Para prevenir también la violencia intrafamiliar, para que todos nos pensemos cómo podemos ir abocando, como todos a una, como en Fuente Ovejuna, los problemas que nos afectan directamente y contribuir así a obtener y a construir paz urbana. ¿Qué vamos a hacer con nuestros borrachitos que se toman este traguito de más y se montan a los carros y causan accidentes? ¿Cómo podemos hacer una alianza entre los expendedores de licor y la sociedad para que los expendedores de licor tomen la decisión de no venderle un trago más a aquel que están viendo que ya está como medio bonachón? ¿Cómo trabajar con nuestras autoridades para prevenir que esta persona tome el volante y lo podamos conducir hasta la casa de manera segura? ¿Cómo podemos disminuir las conflictividades que hoy se nos presentan en nuestros territorios? La paz del día a día, la paz cotidiana, esa que nos permita relacionarnos con el otro y solucionar los inconvenientes de una manera civilizada, sin llegar a los extremos. Ese es el ejercicio que estamos realizando a través de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Por un lado, fortaleciendo los consejos territoriales de paz, por otro lado, capacitándolos y por otro lado, trabajando entre la sociedad y la institucionalidad para construir escenarios urbanos de paz y de tranquilidad. Yo quiero despedirme diciéndoles lo siguiente: cada uno de nosotros tenemos la obligación con nuestro país de contribuir a que podamos caminar tranquilos por nuestras calles. Cada uno de nosotros tenemos la obligación con nuestro país de aportar nuestro grano de arena para no fomentar violencia. Y cada uno de nosotros tenemos la obligación de gritar a una sola voz: no más violencia, nada justifica la violencia, y ser constructores de paz. Con esto yo me despido, le doy muchas gracias por haberme dado este espacio y gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar aquí con ustedes nuevamente, y pido que sea Él quien nos guíe para sacar conclusiones de este evento que redunden en beneficio de todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias. Mil gracias, doctor Jefferson. Mil gracias, doctor Jefferson, por los valiosos aportes y las reflexiones que nos ha realizado sobre el tema de la paz urbana. Secretario Juan Pablo, ahí lo veo, Juan Pablo se desconectó. Tranquilo que todavía no le toca, espere. Aló, Juan Pablo. Bueno, sí, señor. Tranquilo.
Doctor Jefferson, ¿nos está escuchando? Sí, señor. Bueno, mire, le quería contar que uno de los primeros conversatorios que realizamos participaron en el conversatorio el doctor Jorge Orlando Melo, que usted lo debe de conocer y haber leído, el doctor Eduardo Pizarro León Gómez, la doctora María Emma Mejía y el exgobernador Juan Gómez Martínez y el exgobernador Luis Pérez Gutiérrez. Ese conversatorio giró en torno un poco al papel del Estado, el papel del Estado en el desarrollo histórico de la ciudad, y precisamente ahí se plantearon dos elementos que me parece importante que usted los conozca, porque van muy en la dirección que usted acaba de mencionar. Se decía que el principal acuerdo social y político que deberíamos tener los colombianos es el rechazo rotundo a toda forma de violencia, y con el argumento de que nada justifica la utilización de las armas para resolver los múltiples conflictos y las múltiples necesidades que tiene la sociedad colombiana. Eso reconociendo de que obviamente la sociedad colombiana es una sociedad inequitativa, no es por lo tanto, Colombia aparece entre el segundo y el tercer lugar en el mundo de una sociedad desigual. Pero lo que se manifestaba en este conversatorio es que como acuerdo fundamental, los colombianos y las colombianas deberíamos rechazar de manera rotunda el uso de la violencia para resolver nuestros conflictos. Eso de parte de la sociedad. Y de parte del Estado, se decía que el Estado colombiano también debería comprometerse y rechazar que por ningún motivo va a utilizar civiles en la guerra para resolver nuestros conflictos. Entonces, quería preguntarle, ¿usted qué piensa de esas dos propuestas que surgieron en el primer conversatorio, donde participaron realmente estos profesionales de la historia y de la sociología, como es el profesor Jorge Orlando Melo y el profesor Eduardo Pizarro León Gómez? No, primero que todo, me identifico con el primer planteamiento. Yo aquí lo he dicho muy claramente, nada justifica la violencia. Nada justifica la violencia, pero yo creo que hay otro acuerdo que deberíamos de hacer como colombianos. Además de hacer este acuerdo de que nada justifica la violencia, el otro acuerdo que deberíamos de hacer como colombianos es el acuerdo de no utilizar este tema tan importante para la vida del país como bandera política. Como bandera política para defender una u otra posición o para señalar el uno u el otro. Porque una de las grandes cosas que parece bastante contradictoria en el país es que la paz nos divide. Nos hemos encargado de que este concepto tan valioso y tan fundamental que nos arropa a todos, nos debería arropar a todos, nos divide. Y nos divide simplemente porque nos hemos dado la tarea de ponerle subtítulos o de ponerle títulos a las personas entre las que están de acuerdo o no están de acuerdo con la paz. No, aquí todo el mundo tiene que estar de acuerdo con la paz. Absolutamente todos debemos estar de acuerdo con la paz. Ese debería ser el punto de llegada. El punto de llegada. Y hacer músculo social para que nuestros líderes políticos nos conduzcan a la construcción de ese consenso. Y entonces así sacar el tema de la paz, de la bitácora política y tenerla como un bien general en el cual todos defendamos. Yo estoy de acuerdo con los planteamientos hechos en esa parte del foro. Estoy totalmente de acuerdo, pero hay que hacerle un llamado a nuestros líderes para que nuestros líderes tengan la altura histórica para que la paz no nos divida, sino que este concepto tan hermoso nos una.
Muy bien. Siguiendo en esa misma dirección, Joaquín Villalobos, comandante del Farabundo Martí para la Liberación Nacional del Salvador, planteó un planteamiento. Dijo lo siguiente después de firmar los acuerdos con el Estado salvadoreño. Él decía de que en El Salvador hicieron un acuerdo de paz, pero que perdieron el posconflicto. Colombia, fuera de que el conflicto o los actores armados se han mantenido y que persisten, pues el acuerdo de La Habana solamente se firmó con las extintas FARC, y ya tenemos un grupo importante de comandantes de las FARC que se apartaron de ese acuerdo y que se declararon nuevamente un grupo en armas. Fuera de ellos también tenemos al Ejército de Liberación Nacional, que es una de las guerrillas históricas más combatientes, digámoslo, en el sentido del accionar militar que ha tenido el país. Pero fuera de eso también tenemos grupos de paramilitares, grupos de narcoterroristas, de toda índole. Frente a eso, Colombia hoy tiene, según el registro único de víctimas, más de 9 millones de víctimas registradas en la UARIP, de las cuales el departamento de Antioquia y Medellín tiene el número más significativo de víctimas. Usted ahora en su intervención nos decía que el gobierno nacional en cabeza del presidente Iván Duque y del alto comisionado, el doctor Ceballos, y de parte suya, me imagino, habían empezado a promover o ya habían promovido la creación o la implementación de la ley que establecía los consejos municipales de paz. Quisiéramos un poco que qué se ha hecho en ese Consejo Municipal de Paz en el departamento, qué municipios del departamento de Antioquia y si el municipio de Medellín está ahí en esos consejos municipales de paz, y cómo ha sido como la dinámica de trabajo y qué se podría avanzar en términos de paz y de aporte de parte de la sociedad civil. Sí, claro, cómo no. Nosotros iniciamos este trabajo. Como les decía, hoy ya tenemos más de la mitad del país con consejos territoriales de paz, pero yo creo que la noticia importante no es solamente que tenemos estos consejos territoriales de paz constituidos, sino que son funcionales. Porque aquí en el país somos muy dados también a crear instancias que funcionan una o dos veces y después simplemente desaparecen. Aquí el trabajo que hemos tratado de hacer es de hacer que estos consejos territoriales sean funcionales. Y tan funcionales han sido que en este año de pandemia, en los cuales todas las actividades tuvieron que frenarse para atender esta dificultad mundial, hemos tenido más de 900 sesiones de consejos territoriales de paz de manera virtual. Eso nos da muy buenos alientos para continuar impulsando estas instancias. Lógicamente, en la ciudad de Medellín hay Consejo Territorial de Paz. Yo tuve la oportunidad de asistir a su instalación con el señor alcalde. Allí se está trabajando en un plan de trabajo que aspiramos conocer lo más pronto posible para entrar a apoyarlos. El año pasado, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz apoyó de manera directa la financiación en el funcionamiento y en los planes de acción de los consejos territoriales con más de 6.000 millones de pesos. Este año teníamos aproximadamente esa cantidad, un poco más, pero llegó la pandemia y se tuvieron que congelar los recursos. Pero ya estamos preparados para iniciar nuestra etapa del año entrante con la bendición de Dios y seguir apoyando estos consejos territoriales con programas como el que les mencioné de paso a paso y otros que estamos diseñando para impulsar. Estos consejos territoriales de paz son muy importantes en la medida en que se empodere a la sociedad civil y se garantice el trabajo con los alcaldes y con los gobernadores. Los gobernadores y los alcaldes, es importante que ustedes sepan
que no es una tarea fácil, porque lógicamente los alcaldes y los gobernadores ven estas instancias con un poco de recelo, ¿no? Porque se convierten básicamente en instancias donde van a darle palo a los alcaldes y a los gobernadores, entonces ellos tratan de no meterse mucho. Pero tener más de 500 consejos territoriales de paz en lo que va del gobierno, esto da una muy buena cuenta de ese trabajo que se ha hecho en el territorio para disminuir los temores de los alcaldes y los gobernadores y lograr este trabajo en armonía y conjunto. Es mucho lo que se ha hecho. El año pasado logramos que a través de los consejos territoriales de paz, por ejemplo, en Mosquera, uno de los municipios del Pacífico Nariñense, donde habían unos niños que no podían ir a estudiar porque no tenían los elementos necesarios para desplazarse hasta sus escuelas, logramos a través del Consejo Territorial de Paz entregarle a la alcaldía municipal una lancha que le ha permitido a estos niños ya poder ir a estudiar, pero no solamente eso, también le ha permitido a los profesores poder desplazarse hasta sus lugares de trabajo. O qué decir de los más de 30 parques que construimos en diferentes lugares del país, parques donados a través del Consejo Territorial de Paz para que los niños tuvieran un espacio donde puedan, digamos, divertirse sanamente. Pero no solamente es el parque, también es el compromiso que se genera con los consejos territoriales de paz y con las juntas de acción comunal para que se conviertan en veedores de esos parques, para que esos parques no se vayan a convertir en un lugar de expendio de drogas o en un lugar donde se impulse la violencia, sino todo lo contrario. Entonces ahí se crea ese compromiso entre la comunidad y el entorno en el que vive para mejorar y garantizar el correcto aprovechamiento de estos escenarios. O también, ¿qué decir de las escuelas del Catatumbo? Escuelas que estaban totalmente desvencijadas, que llovía y no se sabía dónde caía más agua, hacia adentro o afuera. Gracias a los consejos territoriales de paz, logramos reconstruir muchas escuelas en el Catatumbo y llevar uniformes de danzas, instrumentos musicales, hacer campeonatos de fútbol en diferentes zonas del país. Esos son ejemplos para incentivar la participación en estos consejos territoriales de paz y para que la gente pueda confiar en estos escenarios como escenarios donde se construye la paz, pero no solamente donde se construye la paz, sino también donde se ejerce la paz a través de estas iniciativas. Ya para terminar, doctor Jefferson, quería que hiciéramos una reflexión en torno al tema pues, de la paz urbana precisamente. A lo largo y ancho de la historia colombiana, hay tres factores que la mayoría de los estudiosos de la violencia en Colombia han determinado que son factores fundamentales en el desarrollo histórico de la violencia. Los tres factores son, primero, el tema agrario, todos los problemas que hay de tenencia de tierra, la distribución, la falta de desarrollo rural. El segundo tema es la presencia, el factor determinante de las drogas, tanto los cultivos ilícitos como el narcotráfico, producción, tráfico, microtráfico. Y el tercero es la debilidad del Estado, entendiendo un poco esa debilidad, sobre todo en la falta de presencia del Estado en las comunidades más pobres y abandonadas que tiene el país. Frente a eso, siempre se ha visto que los actores de violencia o los actores más contundentes de la violencia que ha tenido el país se han vinculado de alguna u otra manera, no solamente ahora en el narcotráfico, sino también a muchos actos de tipo ilegal, como es el secuestro, la extorsión, etcétera. Entonces, la reflexión que se hace de la sociedad civil es por qué no empezar a comprender y a dimensionar la necesidad
de buscar alternativas de diálogo y de acuerdo con estos actores que obviamente están en la criminalidad y que obviamente tienen no solamente un interés de tipo económico, sino también en muchos de sus casos un interés de tipo político. Esa es la primera pregunta, y la última es, ¿cuál debería ser el relato que deberíamos construir de manera conjunta los colombianos para avanzar más hacia la paz y hacia la reconciliación? Bueno, uno de los principales problemas que tenemos en Colombia para avanzar en este tema de la paz es que Colombia es un país que tiene mucho más territorio que gobierno y tiene más gobierno que Estado. Y en esos escenarios donde se presenta esta disparidad entre territorio, Estado y gobierno, aprovechan los maleantes para hacer de las suyas. Entonces, una de las primeras cosas que tendríamos que hacer es lograr esta ecuación de suma cero, donde tengamos territorio igual a gobierno e igual a Estado, para poder garantizar que el Estado llegue a todas y cada una de las zonas del país y no quede un solo pedazo de tierra en donde la ilegalidad pueda germinar y lograr que en todas las zonas del país, en todo el territorio del país, sea la ilegalidad lo que impere. Creo que ese es un ejercicio fundamental. Ahora bien, yo creo que después de tantos años de violencia, de acuerdos y desacuerdos, lo que tenemos que reconocer es que el problema no es tanto la guerrilla o las BACRIM. Ese no es tanto el problema. Yo creo que el problema lo tenemos que ver mucho más de fondo. El problema es lo que los hace transversal. Es un problema que los transversaliza a todos. Y es las drogas. Es esa droga maldita que todos buscan para aumentar sus caudales económicos. Después de la negociación con las entonces FARC, guerrilla de las FARC, y hoy comunidad FARC, y después de la negociación y firma del acuerdo, creo que podemos tranquilamente decir que el problema no eran las FARC, el problema eran las drogas ilícitas, esa comercialización de drogas ilícitas, lo que lleva a que se generen todos estos escenarios de violencia. Entonces, si tenemos identificado el problema, si nos ponemos de acuerdo en cuál es el almendrón del problema, nos tenemos que poner de acuerdo en cómo solucionar el problema. Colombia es un país que necesita trabajar en diferentes frentes. Es cierto que somos uno de los países más desiguales del mundo. Es cierto que tenemos una brecha de pobreza bastante amplia, pero creo que tenemos que, identificando la dificultad, trabajar juntos en la solución, para que así, trabajando juntos en la solución de esa dificultad, podamos llegar a estándares normales en términos de crecimiento y en términos de desarrollo para cada una de las regiones y de los ciudadanos de este país. Creo también que es muy importante nosotros darnos de cuenta que necesitamos trabajar de una manera más mancomunada en la obtención de resultados para garantizar, digamos, el buen vivir de cada uno de los ciudadanos. En esto tenemos que trabajar todos de una manera muy acuciosa, sin agendas ocultas, para lograr hacer de este país un mejor país. Y si me puedes recordar la segunda pregunta, te lo agradecería. La segunda pregunta, así
es cómo construir un relato que nos permita avanzar hacia la paz y a la reconciliación a nivel nacional. Yo creo que ese relato debe partir del hecho de identificarnos como individuos que nos correlacionamos. Ese relato debe partir de reconocer que mi libertad va hasta donde llega la libertad del otro y de garantizar que vamos a respetar esto que llamamos nuestro pacto social, que tal vez ninguno de nosotros lo ha firmado, pero que existe. Es ese pacto social que nos permite saber qué es legal y qué es ilegal. Y tenemos que todos tomar la decisión de conducirnos por el camino de la legalidad y de rechazar la ilegalidad. Todos sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Todos sabemos cuáles son nuestros compromisos como ciudadanos. Y esa legalidad no va solamente desde el punto de vista de los grandes problemas, como nos mencionaba anteriormente. No, va desde los más minúsculos. El respetar la fila en un banco, el respetar el cambio de luces de un semáforo, el saber cuándo podemos avanzar y cuándo no podemos avanzar, el respetar y darle el asiento a una persona que lo necesite más que nosotros, el tratar de respetar con buenas conductas, digamos, estos acuerdos sociales que tenemos y que nos identifican como Estado, como país. Yo creo que ese es el principal trabajo que tenemos que hacer para desechar todo lo que sea ilegal y arropar todo lo que sea legal. Muy bien, doctor Jefferson, de parte pues de la Corporación Gestión Internacional y la Universidad Autónoma Latinoamericana, de Confama, la Caja de Compensación Familiar, de la Secretaría de Participación Ciudadana de la Alcaldía de Medellín, le damos los más sinceros agradecimientos. Esperamos tenerlo por acá en esta ciudad lo más rápido posible. Creemos de que es fundamental que desde la Alta Consejería para la Paz se dinamice y se apoye enormemente este Consejo Territorial de Paz, no solamente de la ciudad de Medellín, sino del departamento de Antioquia, porque como le dije, de los 9 millones de víctimas, el mayor porcentaje de víctimas están representados en el departamento de Antioquia y en la ciudad de Medellín. Y lamentablemente también tenemos que reconocer que los actores de violencia, como las BACRIM, las mismas disidencias de las FARC, del ELN y de otros grupos alzados en armas, tienen presencia en la ciudad y en el departamento de Antioquia. Entonces, de parte nuestra, mil gracias y lo invitamos a que escuche con atención los aportes que nuestro secretario de Participación Ciudadana nos va a realizar y nos va a compartir en estos momentos. Entonces, invitamos al doctor Juan Pablo Ramírez para que nos haga la exposición sobre el tema de la participación. El doctor Juan Pablo Ramírez es abogado con una especialización en contratación estatal y sobre todo yo quiero rescatar en este momento, Juan Pablo, tu condición inicial de líder social y comunitario del barrio de Aranjuez. Y eso para mí es bastante significativo porque es un barrio que determinó la construcción y el desarrollo histórico de la zona nororiental de la ciudad de Medellín, y tenerte a ti como representante de una u otra manera de liderazgo que has ejercido durante la historia que te ha acompañado es bien fundamental, porque eso nos dice de que la participación y que la formación que se tiene de parte de los líderes ha sido fundamental para llegar a ejercer un cargo tan importante como es la Secretaría de Participación Ciudadana. Entonces, Juan Pablo, mil gracias por estar acá. Te repito, de parte de la Corporación Gestión Internacional de la Universidad Autónoma Latinoamericana y de Confama,
y la misma alcaldía, porque también el alcalde pues sabe de tu participación, pues él te delegó esta participación que yo creo que ha sido muy bien representada en nombre tuyo. Entonces, Juan Pablo, mil gracias y te damos el uso de la palabra. Querido José Arley, un saludo al doctor Jefferson, a la doctora Diana, la decana, un saludo a todos y todas los ciudadanos y las ciudadanas que en este momento nos ven a través del canal de YouTube. Como bien lo decías, para mí es un gusto, es un honor, es un privilegio el poder estar aquí compartiendo estas disertaciones en el marco de un tema tan importante, una conmemoración tan importante, sobre todo para mí, que soy y me considero un hijo de la zona nororiental de nuestra ciudad, un hijo de Aranjuez. Ahí empecé hace muchos años, en sus calles, en sus organizaciones comunitarias, en sus organizaciones sociales y en instancias y espacios de participación, esa historia de liderazgo, que es también una historia de amor con Medellín, una historia de amor con nuestra ciudad, que parte, reitero, es una historia de amor con la zona nororiental, con la Comuna 4 Aranjuez. Allí en sus calles, en las calles de esa ciudad y de esa comuna que fue tal vez una de las primeras planeadas de nuestra ciudad y tal vez de las únicas planeadas en nuestra ciudad. Entonces ahí aprendimos la importancia y el valor del papel de la participación ciudadana en el desarrollo histórico de las ciudades, pero sobre todo en el desarrollo histórico de nuestro territorio. La Comuna 4 Aranjuez es una comuna con unos procesos participativos y con unos liderazgos muy fuertes, que a lo largo de la historia han consolidado sus dinámicas y su desarrollo social. Entonces ahí aprendí, como digo yo, aprendí a participar. Cosas de la vida. En este momento mi esposa está embarazada, tiene casi ya los 4 meses. Hay alguien que tiene un audio encendido, pero bueno. Como lo he dicho yo en múltiples ocasiones, ahí en la Comuna 4 entonces empezamos a aprender lo que era participar participando, y hoy lo estamos haciendo para el resto de la ciudad, para todo Medellín, construyendo ciudad como lo aprendimos en la Comuna 4, un territorio que, como lo mencionaba anteriormente, tiene unos fuertes procesos de liderazgo, unos fuertes procesos de empoderamiento social y comunitario. Ya entrando en materia, debo decir que uno de los principios básicos, la participación, es precisamente el diálogo ciudadano. Y si bien primero se crearon las ciudades como infraestructura física y posteriormente el concepto de ciudadanía, fueron precisamente las personas quienes construyeron y transformaron esos territorios. Eso lo lograron precisamente pensando, conversando y planificando entre todos. De esta manera lograron el desarrollo físico y social de grandes imperios, es decir, lo hemos identificado. La participación ciudadana tiene un rol histórico en el crecimiento de las ciudades. Aquí, pues, en nuestra presentación abordaremos algunos temas relacionados con ellos. Nos enfocaremos en un tema de vanguardia, de futuro, un tema que seguramente nos llevará a dar un salto al futuro en la participación. Es la política pública de participación que se viene adelantando en nuestra ciudad, que venimos adelantando en la ciudad. Los logros que como Secretaría hemos tenido este año y las apuestas que a corto, mediano y largo plazo tenemos. De tal manera que son varias las razones por las cuales decidimos hacer una política pública de participación ciudadana, desde aspectos legales hasta convicciones de un gobierno que quiere fortalecer precisamente los espacios de incidencia de la ciudadanía. Desde 2015
todos los entes territoriales de categoría 1, 2 y 3, tenemos la obligación de formular una política pública y un sistema municipal de participación ciudadana. Estos son mecanismos de gobernanza para la coordinación en la toma de decisiones, el fortalecimiento de la democracia, y son ejercicios de planificación de largo aliento, con un horizonte a 10 años. Entonces, la primera razón para iniciar con este proceso es la Ley Estatutaria 1757 de 2015. Este proceso se inició en el 2017 con el con el diseño del sistema municipal de participación. Sin embargo, una de las reflexiones que hicimos en el proceso de empalme fue que ese diseño no se podía realizar. La razón para ello era que no se contaba tal vez con el instrumento de superior jerarquía que debía darnos los lineamientos para ese sistema. Y esa herramienta precisamente de superior jerarquía era la política pública. Esta quedó como un proyecto independiente en el plan de desarrollo y tiene un indicador del cual hablaremos más adelante. Medellín quiere hoy con urgencia de esta política pública de participación. ¿Por qué? Porque es un instrumento que marca un horizonte estratégico de largo plazo frente a la participación ciudadana. Además, consideramos es una iniciativa que trasciende los cambios de gobierno. De igual manera, porque nos dará herramientas como gobierno local para gestionar de mejor manera la información, saber en qué aspectos debemos fortalecernos y qué acciones se están desarrollando bien. Por último, porque se requiere de un instrumento flexible que articule todos los programas y proyectos que realizamos como secretaría, que nos dé una visión más clara de la participación ciudadana y que nos dé elementos para anticiparnos a los problemas. Una política pública, como ya lo decía, tiene un horizonte a largo plazo. Sus objetivos no alcanzan a cumplirse en 2 o en 4 años que dura un gobierno. Si los problemas pueden resolverse en ese tiempo, pues no se requeriría de una política pública, sino de otro instrumento de planificación y gestión. Además, un diagnóstico sólido y riguroso de las situaciones, problemas que se quieren resolver. Tiene que existir una serie de problemáticas públicas que se resuelven parcial o totalmente por el Estado. Sin diagnóstico y definición del problema público, no hay política pública. De esas problemáticas puntuales que encontramos en Medellín, hablaremos un poco más adelante y profundizaremos en ello. Pero para la resolución de ese problema público hay que tener unas alternativas de solución que contengan estrategias y acciones concretas que den respuesta a ellos. Nosotros, como Secretaría, a la par de la política pública, estamos adelantando iniciativas y proyectos para potencializar los procesos participativos de la ciudad. Por otro lado, ya hice una exposición general de por qué una política pública, sus impactos y las apuestas que tendremos desde la Medellín Futuro. Ahora entraremos en más detalles. Esta política pública se empezó a plantear este año y lo primero que se hizo fue recoger todos los insumos que tenía la Secretaría frente a este proceso. Logramos obtener una base muy importante para la política pública. No podíamos desconocer todos los procesos sociales y políticos que se han adelantado para visionar un proyecto de gran impacto para Medellín. Todo ese proceso lo hicimos en el primer semestre del año. De ahí pasamos a la mesa de fortalecimiento a la ciudadanía, o mesa FOSI, y es una etapa que todavía se está desarrollando. Son varios los actores que participan en ese momento, entre ellos el Departamento Administrativo de Planeación, el Consejo Municipal de Participación Ciudadana, otras dependencias de la alcaldía, la Alianza Sí Ciudadanía, que es el sistema de información que hemos consolidado con varias organizaciones, y se hizo un contrato interadministrativo con la Universidad Nacional de Colombia, la cual está haciendo el acompañamiento técnico y metodológico. Para este mes de diciembre ya tendremos una primera versión del diagnóstico. Vamos a tener el marco normativo, vamos a tener los principios y vamos a tener los enfoques de la política pública
entre otros productos. Esto que mencioné es precisamente la base para continuar con el proceso, que es la consulta de participación ciudadana. Preguntarle a ustedes y a todos los ciudadanos cómo ven, en qué podemos mejorar y así tener una constante retroalimentación. Nuestro indicador para este año era tener un 30% de la política pública de participación ciudadana y se cumplió. A la fecha, en esas etapas de diagnóstico hemos encontrado los siguientes aspectos. El primero de ellos, la poca confianza ciudadana. Se nos dificulta tejer y construir con el otro, pensar tal vez en colectivo. Es débil el tejido asociativo y organizativo de la ciudad. Por otro lado, unas prácticas sociales individualistas y egoístas que se desarticulan de las agendas ciudadanas y no permiten una incidencia fuerte de las organizaciones en las decisiones de ciudad. Además, existe poca confianza entre la ciudadanía y el Estado y viceversa. Por un lado, no hay niveles altos de corresponsabilidad y tampoco hay interés por el grueso de la ciudadanía en los asuntos públicos. Por el otro, muchas veces el Estado no reconoce ni acompaña los procesos participativos de la ciudadanía. Entre las otras problemáticas que encontramos están, en ese orden de ideas, las personas tienen percepciones e imaginarios negativos sobre los procesos participativos. La gran mayoría creen que quienes están en esos espacios son corruptos o que no sirven para nada. Existe además una baja representatividad de nuevos colectivos y visiones políticas, eso que hemos llamado nuevas ciudadanías. Digamos también que las miradas tradicionales siguen predominando o no existen los suficientes espacios para que las personas y las ciudadanías de a pie se expresen. En este punto en particular ya le estamos dando respuesta con proyectos como Participación Viva o, como lo decía, la inclusión de las nuevas ciudadanías. Buscamos que muchas más personas se vinculen a la participación, al liderazgo de la ciudad, a la construcción de una mejor ciudad, a la visibilización de las problemáticas y a la solución de estas. Por eso lo veremos en las siguientes diapositivas y si hacemos un paralelo entre las problemáticas que se han identificado en la formulación de la política pública y los logros de la Secretaría de este año, observaremos que ya se están dando soluciones. Pero esto no es todo, necesitamos que esas soluciones sean mucho más estructurales y que perduren en el tiempo, porque en la Medellín Futuro tenemos unas apuestas, pero en otros gobiernos tendrán otras, y eso responde al contexto de ciudad y a la democracia que defendemos y que fortalecemos. Nosotros creemos que otro de los problemas que identificamos fue en el funcionamiento y capacidad de respuesta del Estado frente a la participación de colectivos, organizaciones sociales y otros grupos. En los aspectos puntuales tenemos una arquitectura institucional al interior de nuestra administración muy rígida, insuficientes alianzas y acuerdos perdurables para la co-creación y deliberación en torno a la participación ciudadana y poco conocimiento de los efectos de los programas y proyectos implementados para la toma de decisiones informadas. Si nos detenemos un momento, les propongo, y pensemos en lo que se dijo al principio, acá empezamos a encontrar por qué es importante esta política pública. Y es ahí donde quiero resaltar dos aspectos. Uno de ellos, la visión a futuro. Y dos, la articulación. La primera, la visión de futuro nos brindará alternativas para estas problemáticas durante 10 años. Y la segunda, la articulación, porque se insiste en algo de lo que soy un enamorado. Los procesos transversales, horizontales y, por supuesto, articulados entre diferentes grupos, lo que yo he llamado sentar a la mesa a todos los actores, sentar a la mesa a todos los que tienen que estar. Por otro lado, entonces, ahora quiero presentarles de forma muy rápida algunos de los logros que hemos tenido este año como Secretaría, como Administración Municipal, como Alcaldía de la Medellín Futuro, y de los cuales los líderes y lideresas de la ciudad son protagonistas. Ante este periodo de pandemia, virtualizamos los procesos y capacitamos a más de 1.000 personas. Ellos recibieron capacitaciones. Además, entregamos más de 2.000 kits de bioseguridad y ayudas para mitigar el impacto de la COVID-19. Fortalecimos
las escuelas de participación, atendiendo a más de 5.000 personas de todos los grupos poblacionales, e implementamos el videojuego Medellín Futuro para promover los liderazgos y los procesos participativos. Estamos además implementando el proyecto Participación Viva, con el cual caracterizaremos y fortaleceremos en el cuatrenio 8.000 organizaciones sociales, que hoy ya tenemos a 10 de diciembre superada la meta y el indicador de este año, que eran 1.000 organizaciones sociales caracterizadas y que serán mapeadas en el próximo año. Gracias además al decreto transitorio de presupuesto participativo lograremos que los recursos que están destinados para ese programa de planeación del desarrollo local y presupuesto participativo, alrededor de 234.000 millones el próximo año, serán destinados con un enfoque especial: mitigar el impacto del virus en los territorios. Además, quiero resaltar que hemos desarrollado actividades para fortalecer las nuevas ciudadanías y aportar a la construcción de paz en los territorios. Hemos desarrollado 8 iniciativas de paz en diferentes comunas. Esto, sin lugar a dudas, es aportarle a la paz territorial. El día de ayer nos reunimos, por ejemplo, con trabajadoras sexuales y mujeres que trabajan en el centro y se ven enfrentadas a un sinnúmero de violencia. Vamos a potencializar sus organizaciones y a darles herramientas para prevenir precisamente esos actos de violencia. Con la creación de la Escuela de Liderazgo Juvenil, hemos potencializado los liderazgos de la Medellín Futuro y estamos mostrando que en la participación no solo cabemos todos, sino que también tenemos que estar todos. Otra gran apuesta en línea con lo que mencionaba al principio fue la creación de la Oficina de las Mujeres Lideresas para la Medellín Futuro. Allí estamos adelantando acciones para que las mujeres tengan mayor voz en la ciudad y no sean discriminadas en sus ejercicios políticos. Por último, hoy clausurábamos la ruta de la transparencia Medellín Cuida lo Público, donde llevamos la oferta institucional de la alcaldía a los territorios y le enseñamos a la gente sobre control social, cuidado de lo público y contratación estatal. Más de 1.000 personas, o alrededor de 1.000 personas pasaron por este proyecto que fue hermoso y que a través de cultura, diversión y herramientas tecnológicas, reitero, le enseñó a la comunidad sobre control social, cuidado de lo público y contratación estatal. Para el próximo año tenemos apuestas que de la mano de la ciudadanía consolidaremos. La primera de ellas, seguir fortaleciendo todos los espacios e instancias de la participación ciudadana. Los consejos comunales de participación, de planeación, de acción comunal, las juntas administradoras locales, las organizaciones sociales y todas las instancias de decisión que tenemos en nuestras comunas. Estamos trabajando en el Hub de Innovación Social para que las personas nos ayuden a tomar decisiones en tiempo real a través de aplicaciones. Esto es el Valle del Software. Y ahí la participación ciudadana también tiene un espacio, y más que la participación ciudadana, la democracia. Brindaremos más espacios a las nuevas ciudadanías. Queremos que más y más personas nos ayuden a pensar y a consolidar esa Medellín que todos nos soñamos. Las votaciones de presupuesto participativo queremos que sean 100% virtual. Esperamos unos 80.000 votos, mucho más, ojalá, para que las comunidades sigan decidiendo sobre ese 5% del presupuesto de la ciudad. Gracias a las gestiones adelantadas, el pago de honorarios a ediles pronto será una realidad y ello nos ayudará a cualificar su incidencia, su toma de decisiones, su participación en el desarrollo de los territorios y en la vida pública y política de las comunas. Ya el proyecto de ley se encuentra en su última etapa, antes de pasar a sanción presidencial. Y para el segundo semestre del 2021 esperamos tener la política pública de participación ciudadana aprobada, que esta sea otra de las buenas noticias que tengamos para el año entrante. Me quiero despedir, querido José Arley, a toda la ciudadanía que nos escucha, con la siguiente frase: las ciudades son las personas que sueñan, dialogan y construyen a partir de las diferencias. Que no quede duda de que la participación ciudadana es clave en el desarrollo de los territorios y en los históricos. De esta manera se ha construido nuestra Medellín y se construirá
la Medellín Futuro, por medio de eso que nosotros hemos llamado también la democracia imparable. Muchas gracias. Muy bien, Juan Pablo, de parte nuestra, de parte de la Corporación Gestión y de la Universidad Autónoma, mil gracias por esta presentación que nos acabas de realizar. Surgen varias preguntas que me parece importante que las reflexionemos de manera conjunta, sobre todo el tema de la participación. La participación en cualquier democracia es fundamental, porque sin participación no es posible un proyecto colectivo de ciudad. Entonces, ¿qué elementos nos presentaste la estructura del sistema de participación ciudadana? La ciudad de Medellín y la zona nororiental específicamente ha sido una zona donde la organización comunitaria ha sido un factor determinante para evitar y contrarrestar los efectos de la violencia. Esto, ¿cómo está contemplado incorporar ese elemento de fortalecimiento de la organización social y comunitaria al interior del sistema de participación ciudadana? Querido José Arley, precisamente eso señalábamos en nuestra presentación. Nosotros encontramos en el empalme que se venía estructurando un sistema municipal de participación ciudadana sin pensarse una política pública de participación ciudadana, una norma de mayor jerarquía, una herramienta de mayor alcance, de mayor jerarquía, que permitiera precisamente eso, transversalizar las problemáticas, visualizar, como lo decíamos precisamente, un hecho social. ¿Cuál es la problemática de la participación ciudadana en nuestra ciudad que se pretenda solucionar, como lo señalábamos, a largo plazo? Y luego desde ahí empezarnos a pensar ese sistema, un sistema que incluya de verdad a todos los sectores. Si bien la violencia no se legitima desde ningún espacio, tampoco podemos desconocerla como un hecho histórico que viene unida a causas, históricas que tampoco se pueden desconocer, que no se pueden legitimar, pero que nunca tampoco podemos desconocer desde ningún punto de vista. La violencia en sí misma subyace en todas las causas, hay veces, de la desigualdad, de la exclusión, del dolor de comunidades y de personas. Eso no se legitima, pero eso tampoco se desconoce. Y cuando no se desconoce, se incluyen dentro de ese panorama de soluciones y dentro de ese ámbito de opciones que se nos da para poder entender que en nuestras comunas esa violencia histórica se ha visto representada en las instancias y que esas instancias deben ser incluidas, ser escuchadas, ser escuchado su dolor, ser escuchado su visión de ciudad y de esta manera avanzar en una construcción de una ciudad que tiene en cuenta a todos los sectores, aún aquellos que más han sufrido, aún aquellos que su corazón ha sido atravesado por el dolor más grande de las injusticias. Eso precisamente se contempla en esa herramienta de largo plazo que hemos llamado, que nos obliga la ley incluso a tenerlo desde la ley 1757 del 2015, que se llama política pública, que es esa sombrilla del sistema, que va más allá y que trasciende. Muy bien, mira, cuando se creó, cuando se definió la Constitución del 91, nosotros que participamos activamente no solamente en el tema constitucional, sino también en la implementación de la Constitución, la pregunta que nos hacíamos siempre con el tema de la participación es cómo hacer y no caer en ese legalismo, para llamarlo de alguna manera, o en esa corriente histórica que siempre hemos tenido los colombianos de pretender de que con un decreto, con una norma, con una ley, vamos a resolver los problemas que se presentan. Entonces, de ahí pues que
siempre hemos considerado de que los mecanismos de participación ciudadana que establecimos en la Carta de la Constitución del 91 todavía se nos quedó corta, a pesar de que avanzamos muchísimo, porque en ella pues, se determinó primero el voto programático, la presentación de los programas de parte de los candidatos a corporaciones públicas y a cualquier instancia del poder del Estado, todos los mecanismos de participación que se definieron en la Constitución del 91. Es cómo evitar que el sistema de participación no termine ahogando el espíritu real de la participación, porque el espíritu de la participación es básicamente buscar soluciones concretas a los problemas que tienen las comunidades y cómo hacer de que ese espíritu de la participación no se quede solamente en participar en algunas instancias, pero en última las decisiones se quedan en los tomadores de decisiones y no en el conjunto de la ciudadanía. Uno de los grandes retos al intentar llevar a una norma la participación ciudadana precisamente es eso. La participación ciudadana es un proceso complejo y dinámico, que todos los días es vigente, pero que todos los días se desactualiza, todos los días cambia, todos los días está mutando, todos los días está cambiando con el ritmo vertiginoso de nuestra sociedad. Por eso, insisto, por eso el reto no es hacer un sistema de participación ciudadana, sino una política pública que nos permita hacer una sombrilla de un proceso que sea más dinámico, que sea más incluyente, de un proceso que tenga en cuenta, por ejemplo, de lo que nosotros hoy estamos hablando, la inclusión de unas nuevas ciudadanías, pero también de cómo vivir, por ejemplo, una ciudadanía desde lo digital, la ciudadanía digital, la ciudadanía post-pandemia, ya no solo de una era digital o de cara a una cuarta revolución industrial o de cara a un valle del software, sino de cara a una etapa post-pandemia que nos ha llevado 20 años adelante en temas de digitalización. Entonces, todo eso debe ser incorporado al interior de esa política pública, los grandes problemas de la participación que permitan incluirlo no de una manera rígida, como tú lo dices, José Arley, de forma totalmente acertada. No podemos de ninguna manera caer en la rígida norma que amarre totalmente un tema que debe volar libre, encerrar en una jaula la participación ciudadana, no de ninguna manera. Por el contrario, lo que tiene que prever esa política pública es ese dinamismo, ese multicolor que tiene la participación, esa doble condición de ser siempre vigente y siempre desactualizada, porque es la sociedad misma la que siempre se está actualizando a través de la expresión democrática de la participación ciudadana. Muy bien, hay un elemento que nosotros nos dimos cuenta rápidamente a principios de los 90, la antesala de la Constitución del 91, es la falta de formación política de los ciudadanos colombianos. En eso, y consideramos de que el principio fundamental para poder participar es la formación ciudadana, la formación en cultura política, comprender el desarrollo del Estado, comprender la democracia, comprender y dimensionar la Constitución del 91, la Constitución que tenemos que rige el Estado colombiano. Entonces, quisiera un poco que nos contaras cómo has pensado incorporar ese elemento de formación dentro de la participación y dentro del sistema, porque en el plan de desarrollo está bien determinado como 3 elementos que hemos encontrado ahí en el plan de desarrollo, en el tema de la formación, pero también el tema del fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias
y en el tema del fortalecimiento de la democracia. ¿Cómo has pensado o tiene pensado la Secretaría de Participación Ciudadana incorporar todo este elemento formativo que es fundamental para que los ciudadanos de una u otra manera tengan los elementos conceptuales, teóricos, las habilidades y las destrezas que les permita realmente participar? ¿Cómo se ha pensado incorporar este elemento dentro del sistema de participación? La Secretaría de Participación Ciudadana posee 3 subsecretarías, señor Ley. La primera de ellas, la Subsecretaría de Formación para la Participación Ciudadana. La segunda, la Subsecretaría de Organización Social. Y la tercera, la Subsecretaría de Planeación del Desarrollo Local y el Presupuesto Participativo. Me referiría a la primera, la Subsecretaría de Formación Ciudadana, una subsecretaría maravillosa que entre una de sus unidades tiene la unidad de formación, una unidad que está constantemente pensándose la participación ciudadana en clave de formación y que acompaña todo el ciclo de vida del ciudadano, y no solo del ciudadano, de todas las personas y los habitantes de la ciudad, desde nuestros niños hasta nuestros adultos mayores. Además, también nuestra Subsecretaría de Formación, a través de esa unidad de formación, ha consolidado un programa maravilloso de formación que yo mencionaba en mi presentación, que hoy ha permitido que por medio de una escuela virtualizada por la pandemia ampliáramos su impacto y pasáramos, creo que 3.000 personas vinculadas a los procesos formativos, hoy tengamos 5.000 personas vinculadas a esos procesos formativos. Esa es nuestra preocupación cada día y nuestro trabajo cada que nos levantamos en la mañana, cómo formar ciudadanos cada vez más capacitados, empoderados, perfilados para hacer una buena participación ciudadana en medio de nuestra ciudad. O sea, esa es nuestra gran preocupación, nuestro gran empeño, y lo estamos haciendo. La Secretaría históricamente ha tenido esta subsecretaría de Formación para la Participación Ciudadana, y ahí en la unidad de formación todos los días se levantan a pensarse esos procesos formativos de los semilleros, de niños de los 6 a los 13 años, de las escuelas de los 14 en adelante, de los 14 a los 17 y de los 17 en adelante, hasta cerrar el ciclo de vida. Además, también desde allá se transversaliza todo el acompañamiento formativo de los demás públicos que acompañan nuestra Secretaría, las juntas de acción comunal, las juntas administradoras locales, formar a nuestros líderes sociales y comunitarios, formar las organizaciones sociales para la incidencia, pensamiento crítico, todo el tema de cómo generar acciones de incidencia en el territorio, y también del control social, tan importante, las veedurías ciudadanas, los ejercicios de control social que los ciudadanos llevan a cabo a diario, y también cómo formamos a nuestros consejos comunales de planeación, una expresión maravillosa de la democracia territorial en nuestras comunas, querido José Arley, que tú bien los conoces. Sí, muy bien. Siguiendo con el tema de los consejos de planeación y el presupuesto participativo, pues cuando nosotros empezamos a pensar la necesidad, retomando la experiencia de Brasil con varios de amigos que teníamos en ese momento en Brasil, como Paulo Freire, que en ese momento todavía estaba vivo y que había sido secretario de Educación en el primer gobierno de Sao Paulo del Partido de los Trabajadores. Y de ahí empezamos a pensar la necesidad del desarrollo local y del presupuesto participativo. Creemos de que se ha quedado un poco en el 5% del presupuesto de la ciudad, que si bien es importante, todavía es bastante corto, dado de que ya pues tenemos más de 15 años de presupuesto participativo en la ciudad de Medellín. ¿De qué manera podría pensar no solamente en ampliar el presupuesto determinado para las comunidades,
sino también un poco pensar que de que las organizaciones sociales y comunitarias pudieran incidir no solamente en el presupuesto inicial del 5%, sino también en un porcentaje mucho más amplio y en los programas que adelanta la Alcaldía de Medellín. José Arley, no, por un lado yo quiero contarte que nosotros construimos el plan de desarrollo más participativo en la historia de la ciudad, y lo dicen las cifras, lo dicen los números. Con las comunidades recogimos los insumos para ese plan de desarrollo, y el alcalde Daniel Quintero, cuando íbamos a estos espacios de construcción de nuestro plan de desarrollo, señalaba algo muy importante. Esos ejercicios de construcción de ese plan de desarrollo eran el símil de lo que se hace como recolección de insumos en el marco del presupuesto participativo, pero a gran escala. Era incidir sobre el 100% del presupuesto ordinario en ese momento cuando diseñamos ese plan de desarrollo, y sí que lo hicimos de manera participativa, como lo demuestran las cifras de los altos números de participación. Pero yendo ya al caso concreto de tu pregunta frente al 5% del presupuesto ordinario, que es el que hoy se destina a presupuesto participativo, Medellín es una ciudad en la que el presupuesto crece de manera muy importante año tras año. Hoy el presupuesto participativo para el próximo año, y lo señalaba ahorita en mi presentación, es de 234.000 millones de pesos. Un presupuesto superior al del 90% de las entidades territoriales y de los entes territoriales en el país. Es un presupuesto sumamente importante, y que según estimaciones, después de la entrada en funcionamiento del proyecto Hidroituango, por ejemplo, podría llegar muy fácilmente ese 5% a representar una cifra muy cercana, tal vez, o superior a los 500.000 millones de pesos en el año. Presupuesto superior a municipios como Itagüí o Envigado. Pero además también hemos encontrado en intercambios de experiencia que hemos hecho por Colombia, como en algunas ciudades, y en eso podríamos profundizar después, te invitaría a que profundizáramos después en esa idea, hemos visto cómo en ciudades donde se ha ampliado el rubro de ese presupuesto participativo, se han descuidado otros aspectos de la planeación del desarrollo local. Por eso la planeación del desarrollo local, como se ha hecho en Medellín, unida al presupuesto participativo, ha sido un gran logro. El generar procesos con los líderes y con los consejeros de los consejos comunales de planeación ha permitido que las personas se formen para incidir y tomar decisiones cada vez mejores frente a esos presupuestos participativos. Presupuestos que en Medellín han sido sumamente importantes y que solo en este cuatrienio que viene llegará casi al 1 billón de pesos. Es una cifra histórica y muy, muy importante, y que supera de lejos la de muchos municipios y las realidades fiscales de más del 90% de los municipios de nuestra ciudad. Entonces, a futuro se podría pensar precisamente en aumentar esas cifras, pero son cifras que dependen del Consejo de Medellín. Pues ese monto del 5% está determinado por un acuerdo del Consejo Municipal, que dice que el 5% del presupuesto ordinario se destinará para presupuesto participativo, y quien lo establece así es el Consejo. Entonces, realizar una reforma frente al referente sería una reforma que debe pasar necesariamente por un debate de ciudad y por un debate por el Consejo de Medellín. Querido José Arley, yo debo retirarme a una reunión que tengo a las 6 de la tarde con la comunidad precisamente de la Comuna 4 de Aranjuez, con el Consejo Comunal de Planeación, y quería pues darte las gracias por la invitación a este espacio, pedirte que abramos otros temas de discusión, por ejemplo, ese frente a los montos, o otro que se viene, que lo anunciaba también en mi presentación, la modificación del decreto 0697, que es el que reglamenta la planeación del desarrollo local y el presupuesto participativo. Entonces, pedirte el favor de que abramos estos espacios de discusión para hablar
de temas como ese. Y por ahí también pasa pues el desarrollo territorial, el desarrollo de nuestras comunas y el desarrollo de nuestra ciudad. Juan Pablo, mira, antes de que te retires, ya vamos a terminar. Realmente queremos solamente pedirte que si se puede incorporar en el sistema como enfoque del sistema de participación ciudadana, uno de los aportes importantísimos que dieron pues algunos de los expertos que invitamos a esto, que fue Jorge Orlando Melo, Eduardo Pizarro, María Emma Mejía, y Luis Pérez y algunos, Juan Gómez Martínez, de que se estableciera como acuerdo en todos los enfoques el rechazo rotundo a toda forma de violencia. Yo creo que eso es un elemento que nos va a permitir empezar a construir un relato totalmente distinto y que nos permitirá avanzar hacia la paz y hacia la reconciliación. ¿Tú cómo lo ves para que uno de los enfoques del sistema de participación vaya dirigido en esta dirección? Me parece maravilloso, me parece acertado, y esa es la línea discursiva. La violencia no es una, son múltiples las violencias. La violencia no tiene un solo origen, la violencia tiene muchos orígenes. La violencia no es solo de los ilegales, hay veces también la violencia es el abandono del Estado, hay veces también la violencia son algunas acciones que como Estado llevamos a cabo hacia nuestros gobernados, y eso también hay que reconocerlo y eso también hay que corregirlo y eso también hay que rechazarlo. Rechazamos cualquier forma de violencia y ese tiene que ser un enfoque que quede plasmado en todo el quehacer, el hacer de la administración municipal, y ese debe ser el mensaje que se dé desde lo público hacia nuestros ciudadanos desde las instituciones. Muy bien, Juan Pablo. Entonces, de parte de la Corporación Gestión Internacional, de la Universidad Autónoma Latinoamericana, de Confama y obviamente de la Alcaldía de Medellín, queremos agradecerle no solamente a la Secretaría de Participación Ciudadana, en cabeza de su secretario, el doctor Juan Pablo Ramírez, sino también agradecerle al doctor Jefferson de la Alta Consejería para la Paz a nivel nacional por su participación. Yo creo que hoy podemos decir que este conversatorio nos permite celebrar de una manera muy oportuna y pertinente el Día Internacional de los Derechos Humanos, porque los derechos humanos, sin derechos humanos no puede haber paz, no puede haber convivencia y no se puede avanzar hacia la reconciliación. Entonces, de parte nuestra, decirles que estos conversatorios, pues la idea, vamos a tener un registro y vamos a editar un texto con las conferencias de cada uno de ustedes, y esperamos que tanto la Alta Consejería Presidencial para la Paz, la Secretaría de Participación Ciudadana de la Alcaldía de Medellín y obviamente pues de parte de Confama y de parte de la Universidad Autónoma Latinoamericana y de la Corporación Gestión Internacional podamos publicar este libro y darlo a conocer como un insumo fundamental que nos permita avanzar hacia la paz y hacia la reconciliación. Entonces, doctor Juan Pablo y doctor Jefferson, mil gracias por su asistencia y por su participación en este evento. Doctor Jefferson, no sé si quiera decir algo, y doctor Juan Pablo, para que terminemos. No, solamente saludar al doctor Juan Pablo, agradecerle por esa disposición que siempre ha mostrado para trabajar en estos temas y apoyar los consejos territoriales de paz, decirle que a todos los antioqueños, a todos los habitantes de Medellín, que aquí estamos como institucionalidad trabajando unidos, y lógicamente es esa unidad la que nos va a permitir avanzar. Agradecer mucho a la administración departamental y local, y resaltar este trabajo en llave que estamos haciendo para construir paz en el territorio. Muchas gracias, doctor Juan Pablo. Un abrazo y que Dios lo bendiga. Muchas gracias, doctor Jefferson. Reitero, también me uno a ese mensaje de unidad. Cuando somos administración, cuando somos Estado, sin importar
el nivel en el que estemos, nacional, local, departamental, somos uno. Y somos uno para trabajar por el bienestar de nuestra gente, somos uno para construir una gran nación, somos uno para construir un mejor país, somos uno para llevar calidad de vida y desarrollo a todo nuestro pueblo. Bueno, mil gracias a cada uno de ustedes por participar en nombre nuestro, en nombre de la Corporación Gestión y la Universidad Autónoma de Confama y la Alcaldía de Medellín. Doctor Jefferson, doctor Juan Pablo, mil gracias. Que pasen una feliz noche. Gracias por el espacio. Me disculpan ahí que jaloné un poquito la finalización, pero voy de carrera para el CCP de la Comuna 4. Señor Arley, muchísimas gracias. Gustavo, muchísimas gracias por todo. Una feliz noche, una feliz Navidad, un feliz año. Gracias. Bueno, chao, estés bien. Muy buenas tardes, todas y todos.